jóvenes, hablando del sistema nervioso periférico, que es de donde sale pues la clasificación funcional del sistema nervioso, vamos a encontrar que se divide en dos tipos. El sistema nervioso autónomo, aquí dice autonómico, bueno, se puede decir así, pero en la mayoría de libros lo vamos a encontrar como autónomo. También está el sistema nervioso somático, que también se puede decir somántico, pero en la mayoría de libros lo encontramos como somático. Y cada uno de estos pues tiene sus propias divisiones. Por ejemplo, si vamos al sistema nervioso somático, pues es el de todo el cuerpo y se divide en dos. La entrada sensorial, o sea, la aferencia, que sería el sistema nervioso sensorial, el que se encarga de recibir todo lo que ocurre alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, de sentir el calor, de sentir los golpes, la humedad del ambiente. Todo lo que usted puede captar por sus sentidos es parte del sistema nervioso sensorial. Y como es entrada, o sea, desde afuera al sistema nervioso central, eso es aferencia. En cambio, la otra división del sistema nervioso somático, pues es el sistema nervioso motriz, que es la salida motora, o sea, las reacciones que pueden tener sus músculos, sus glándulas, etcétera, etcétera. ¿Va? Esto es algo voluntario, es cuando usted realiza lo que el cerebro pues solucionó de la información que llegó, pues ¿qué va a hacer el cuerpo? Eso es eferencia y se logra gracias al sistema nervioso motriz. Ahora, todo esto es voluntario. Si usted se tapa los oídos, pues puede dejar de escuchar en cierto porcentaje. Si usted se mueve y todo, o corre o todo eso, es voluntario. Permítame, solo le voy a dar ingreso a un compañero. Ahí está. Entonces, esta es la división del sistema nervioso somático. Ahora, del otro lado, también tenemos una clasificación que se llama sistema nervioso autónomo. Y este pues no va hacia músculos ni órganos de los sentidos, sino que va a órganos internos y glándulas internas. Si esto no es del resto del cuerpo, como esto que son los sentidos y músculos, no, el sistema nervioso autónomo va hacia órganos internos. Por ejemplo, usted no controla lo que hace su estómago, ¿verdad? Si digiere o no digiere, si se mueve o no se mueve, no controla si el corazón palpita o no. O sea, si deja de palpitar, pues usted ya no va a controlar nada porque va a conocer a San Pedro. Pero de lo contrario, mientras usted esté con vida, su corazón va a palpitar sin preguntarle si usted quiere que palpite o no. Porque eso es autónomo, es como parte del procesamiento interno del cuerpo, lo que usted no controla. Como en una computadora, ¿verdad? La computadora realiza muchos procesos sin que usted los se dé cuenta. No es como los programas que usted abre, utiliza y cierra, ¿no? Pero hay procesos que mantienen a la computadora encendida y que están fuera de su control. Pues bueno, algo así ocurre en su cuerpo. Hay procesos que usted no controla, pero lo ayudan a mantenerlo con vida. Y bueno, todas estas reacciones de órganos internos y glándulas internas, pues ahí tenemos dos divisiones. La división simpática, que bueno, aquí está escrita como simpatética, pero es más normal encontrarla como simpática, que es de excitación, de activación, de venir y hacer que reaccione un órgano. Y su opuesto, que es la división parasimpática, bueno, parasimpatética también, pero realmente este nombre no sé por qué no me gusta, pero en la mayoría de libros lo vamos a encontrar como parasimpática, que es una reacción de calma, inhibe procesos, los calma y ayuda a que se desactiven procesos en ciertos órganos y glándulas. Bueno, esto es a grandes rasgos la clasificación funcional del sistema nervioso, principalmente el periférico, porque el sistema nervioso central solo hace una función, que es la integración. Capta la información que llega por aferencia, toma decisiones, dirige a los demás, al resto del cuerpo y bueno, es su función prácticamente. Este esquema, como ya lo habían copiado y ahorita solamente lo expliqué, pues lo vamos a dejar ahí. Yo sé que ustedes ya lo tienen, ya tomaron nota de ello o bueno, lo tienen en la presentación también. Entonces vamos a avanzar.
La clasificación funcional, entonces, por favor, ese es nuestro título y lo que vamos a platicar el día de hoy. Si comparamos la clasificación estructural con la clasificación funcional, una de las principales diferencias es que una habla de órganos de todo el cuerpo y esta habla solamente de las estructuras del sistema nervioso periférico, nada más. Entonces, bueno, va a tener sus dos subdivisiones principales, la autónoma y la somática, ahí se recuerdan, esas dos. Bueno, comenzamos con el sistema nervioso somático, que va a tener la división sensitiva o aferente. Recuérdense, sistema nervioso sensitivo y sistema nervioso motriz son las subdivisiones del sistema nervioso somático. Pues bueno, comenzamos con la primera, que sería la sensitiva. Entonces, el sistema nervioso sensitivo pues consiste en nervios compuestos por fibras nerviosas que transportan impulsos hacia el sistema nervioso central. Eso recuérdense que se llamaba aferencia, o sea, va para adentro la información. Entonces, lleva hasta el sistema nervioso central desde los receptores sensitivos situados en distintas partes del organismo. A ver, si estamos hablando de los sentidos, ¿en dónde estarían situados estos receptores sensitivos? Hablando de los 5 sentidos. Piense y me dice. A ver, el sentido de la vista, ¿en qué parte de su cuerpo está ubicado? Referencias. Sí, es parte de la aferencia, pero la pregunta es parte de su cuerpo. La cara. En los ojos, por supuesto, ahí tenemos los receptores sensitivos del sentido de la vista. El olfato. La nariz. Bien. El sentido del gusto. La lengua. La boca. En la lengua, en la boca, ¿verdad? En ciertas zonas de la mejilla, pero principalmente en la lengua. El sentido de la audición. Los oídos. Muy bien, en los oídos. Y el sentido del tacto. Las manos. Las manos. A ver, y si les pellizco en un hombro, ¿sienten el dolor o solo en las manos sienten el dolor? En el cuerpo todo. No. En todo el cuerpo. Recuérdense que el sentido del tacto es de toda la piel, ¿verdad? Porque cuando ustedes, por ejemplo, van caminando y se topan con algún mueble y el dedo chiquito del pie se topa por ahí en una esquinita, no es como que no sintieran nada, sí sienten el dolor. Incluso cuando hay fríos, lo sienten en todo el cuerpo, ¿verdad? Se les pone la piel erizada o piel de gallina, como le decimos coloquialmente. Entonces, el sentido del tacto está en todo el cuerpo porque es parte de la piel. La piel tiene ahí muchos receptores sensitivos. Entonces, siempre lo hemos asociado con las manos porque cuando nos enseñaban en primaria los sentidos, sentido del tacto, una mano dibujada. Nunca nos enseñaban a una persona completa, pero sí hay que ir ya reconociendo este tipo de procesos porque ya son a mayor escala, ¿verdad? Ya vamos entendiendo más a profundidad cada cosa. Entonces el sentido del tacto es de todo el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, todo lo que captamos a través de esos sentidos, de esos receptores sensitivos que ya vimos en qué partes del cuerpo tenemos cada uno, pues son parte de la división sensitiva del sistema nervioso somático.
que va a encargarse de captar esa información con los sentidos. Entonces, siguiendo con esa división sensitiva o aferente, pues las fibras sensitivas que transportan impulsos de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones se denominan fibras sensitivas aferentes somáticas. A ver, el nombre parece largo, pero nos da bastante información sobre ellas. Póngase a pensar, ¿cuántas personas adultas que andan con que, ay, cómo me duelen las articulaciones? Si no tuviéramos fibras sensitivas ubicadas en esas zonas, pues no sentiríamos esos dolores, ¿no creen? Pero tenemos fibras sensitivas en todo el cuerpo porque el cerebro necesita información. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Hay dolor de huesos? No, están bien. ¿Hay dolor en el estómago? No, está funcionando bien. Esa información le sirve para ir viendo qué está bien y qué no está bien dentro y fuera del cuerpo. Por eso necesitamos la aferencia, para que nuestro sistema nervioso central esté enterado de todo lo que pasa dentro y fuera del cuerpo. Entonces, hay fibras sensitivas somáticas que son las del cuerpo, aferentes, que envían información para adentro. Y las fibras que transmiten impulsos desde las vísceras, cuando hablamos de vísceras, estamos hablando de todo el sistema digestivo, ¿verdad? Su estómago, sus intestinos. Pues bueno, ahí también hay fibras nerviosas. Por eso es que antes de un examen o de ir a ver al novio le duele el estómago de los nervios. Dice uno, es que tengo nervios y siente el estómago revuelto. Pues son todas las terminales nerviosas que tienen por ahí, hay bastantes. Entonces, el dolor de estómago a veces se asocia con la ansiedad, los nervios, el miedo. Entonces, cuando usted ve una película o pasa algo que le dio mucho miedo, puede sentir cierto dolor en el estómago, porque ahí hay fibras sensitivas también. Pero bueno, entonces, esas que están allí en las vísceras, en su estómago e intestinos, se denominan o se llaman fibras sensitivas viscerales o aferentes viscerales, ¿va? Es lo mismo, sensitivo y aferente, tratémoslo como lo mismo. Entonces, hay dos tipos de fibras sensitivas aferentes, las somáticas, que son las que están en todo el cuerpo, y las viscerales, que son las que están adentro del cuerpo. Entonces, al final la función de la división sensitiva es mantener al sistema nervioso central continuamente informado, pues, de todo lo que pasa dentro y fuera del organismo. O sea, que se entere, ¿verdad?, de qué está pasando, de si hay algo malo adentro del cuerpo o de todos los cambios, pues, la información que captan los sentidos. Esa es la función de la división sensitiva del sistema nervioso somático. Entonces, preguntas, algo que no se haya entendido bien para profundizar más en ello, ¿o estamos bien ahí? A ver, ¿qué dicen? Hoy se amanecieron calladitos. Es que amanecemos con sueño. Todo bien, Sí, Muy bien, con que no se duerman ahí frente a la pantalla, porque ya saben que el nivel de atención que le pongan a algo es el nivel en que su cerebro va a interpretarlo o asimilarlo, porque si están ahí babeando a la par de la computadora, difícilmente se les va a quedar algo. Pero tratemos de hacer un esfuerzo, de poner atención. Yo sé que ustedes son muy, muy trabajadores y por eso están aquí haciendo el esfuerzo de conectarse temprano, un domingo, aunque haya frío y todo, pero eso se llama ganas de superarse. Entonces, yo sé que por eso están ahí conectados. Muy bien, si estamos bien, si se va entendiendo, pasemos a lo siguiente. Miren, acá tal vez va a ser más fácil entender todo con un ejemplo a que yo hable y vean el montón de información en la diapositiva, pero bueno, vamos a verlo con un esquema. Muy bien, aquí tenemos una fibra sensitiva somática del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a la piel, ¿sí? Si fuera hacia algún órgano interno, pues sería visceral, pero va a la piel, es somática. Entonces, miren, acá está la piel, ¿verdad? Y imagínese que está usted sin suéter a las 7 de la noche enfrente de su casa
y empieza a llover y el frío baja de repente y usted siente mucho frío. Esa información la captan los receptores del sentido del tacto y le envían la información al cerebro y le dicen, mira, hay mucho frío y está empezando a llover. Y el cerebro dice, ah, sí es verdad, está lloviendo, hay frío. Entonces, pues lo interpreta y manda una señal de regreso a través de un nervio eferente y le dice a la piel, bueno, hay que temblar para tratar de generar algo de calor. Y usted empieza a temblar afuera por el frío. O sea, hubo una respuesta. Eso es eferente, pero como la información, cómo se transportó del ambiente hacia su cerebro, fue gracias a la aferencia. Entonces, aquí vemos ese impulso. Veamos si fuera visceral, ¿verdad? Por ejemplo, pues ahí está, tiene malestar en el estómago, se comió algo que le cayó muy pesado. Los nervios transmiten esa señal de dolor al cerebro y bueno, usted siente el dolor de estómago. Entonces empieza a pensar, ¿verdad? Tal vez si me tomo un Salandrus, un Alka-Seltzer, se me alivie, se lo toma y bueno, eso va a llegar de regreso al estómago a relajarlo, ¿verdad? Entonces, siempre captamos pues lo que está pasando dentro y fuera del cuerpo a través de la aferencia y el cerebro envía soluciones, o la médula espinal también, a través de la eferencia. Esos son dos conceptos que ya no podemos confundir. De esa manera es que actúa entonces nuestra división sensitiva del sistema nervioso somático y la división eferente o motriz también del sistema nervioso somático. Entonces, de esta forma funcionan las dos. Ahora, si pasamos a lo siguiente, es la división motora o eferente, pues va a ser también parte del sistema nervioso somático y esta transporta los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Sería esta de aquí abajo, del sistema nervioso central a los órganos efectores. ¿Quién va a solucionar el problema? Entonces, estos impulsos activan los músculos y las glándulas, es decir, efectúan o provocan una respuesta motora. Esa es la función de la división motora, motriz, si le quiere llamar así, o eferente. O sea, va a llevar la información del sistema nervioso central a los músculos o a las glándulas. Entonces, veamos un ejemplo con glándulas. En este mismo caso, nuestro receptor sensitivo sigue siendo la piel. Imagínense el caso contrario, ¿verdad? No hay frío, usted no empieza a temblar, pero hay un calor horrible, ¿verdad? Usted está sentado en el puerto de San José ahí viendo a las olas llegar a la playa y hay mucho, mucho calor. Ahorita todos se quedaron con que hay el puerto de San José. No, pero piensen en la situación del calor. Entonces, tiene acá los receptores sensitivos y la piel empieza a captar que hay mucho calor y envía la información al sistema nervioso central, ¿va? Y le toca. Miren, cerebro, médula espinal, ¿va? Cualquiera de los dos del sistema nervioso central. Hay mucho calor. Necesitamos refrescarnos, ¿va? Porque el cuerpo tiene una temperatura a la que tiene que estar siempre. Son 37 grados centígrados. Si empieza a subir, pues puede provocar daños. Entonces el sistema nervioso central dice, sí es cierto, hay calor, bueno, enviémosle una señal a las glándulas sudoríparas que empiecen a sudar. Y usted empieza a sudar. Nomás llegamos al puerto y ya vamos sudando. ¿Por qué? Porque todo este proceso se está dando en su cuerpo. La piel le envía señales al sistema nervioso central y le dice, bueno, hay mucho calor. Y el cerebro empieza a decirle a las glándulas de la piel, las sudoríparas, que empiecen a emitir sudor. Por eso sudamos cuando llegamos al puerto. Pero también hay un problema con esto. Si usted no toma agua y está sudando todo el tiempo, se deshidrata y fácilmente le da un golpe de calor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero imagínense ahí en el puerto sudando, pues ahí está todo este proceso, la división sensitiva y la división motora en acción, ¿verdad? Una soluciona y otra informa. Bueno, espero que con ese ejemplo haya quedado un poquito más claro cómo funciona esto. La división tanto sensitiva como motora del sistema nervioso somático.
¿Qué nos falta? El sistema nervioso autónomo y sus divisiones simpática y parasimpática. Eso es a lo que nos falta llegar. ¿Preguntas hasta acá o todo bien? Todo bien, señor. Estamos bien. Muy bien. Pasemos entonces acá, veamos. Bueno, esta es una división, pero la pueden repasar en el libro que se les compartió y esta es la que me interesa. Entonces, miren, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, que es involuntario, es lo que no controlamos, pues en ese caso vamos a encontrar que se ubica en todas las terminales nerviosas que están en el músculo liso. El músculo liso lo encontramos en vísceras, en el sistema digestivo también. El músculo cardíaco, como su nombre lo dice, lo encontramos en el corazón, por eso usted no controla ahí al corazón cuánto le va a palpitar al día, y algunas glándulas, que no estamos hablando de las sudoríparas, por ejemplo, sino estamos hablando ya de glándulas como el páncreas, que secretan insulina u otras hormonas, y otro tipo de glándulas, bueno, que son un poco más fuera de nuestro control. Entonces, estas se activan o desactivan según la división parasimpática, se inactivan, y simpática se activan. Entonces, estas son las dos divisiones del sistema nervioso autónomo. Y vamos a ver este esquema. El sistema o división parasimpático es totalmente lo opuesto al sistema simpático. Son contrarios. Uno activa y otro inhibe ciertas cosas. Veamos entonces cuál activa cada uno. Si hablamos de la pupila, que es no es un punto negro en los ojos, sino que es un agujero adentro del iris que permite la entrada de luz al ojo. Iris es la parte de color, ¿verdad? Yo sé que todos aquí tienen ojos celestes. Nada, nosotros en Guatemala la mayoría tenemos ojitos así bien bonitos de color café. Bueno, entonces veamos. Tenemos aquí la contracción de la pupila gracias al sistema parasimpático. O sea, se cierra para casi no recibir luz. Eso lo hace cuando usted entra a una habitación y está muy iluminada, la pupila se contrae para que no entre tanta luz. En cambio, el sistema simpático o división simpática, lo contrario, dilata la pupila pues para que entre más luz. Entonces, por ejemplo, usted entra a un cuarto oscuro, la pupila se dilata, se abre este agujero más para que capte la mayor cantidad de luz que sea posible. Entonces, son efectos totalmente contrarios. Por ejemplo, el parasimpático estimula la salivación. Por ejemplo, usted puede estar durmiendo y es de aquellos que deja un charco en la almohada, pues se le activa bastante la división parasimpática. En cambio, el sistema simpático inhibe la salivación. Entonces, no salivamos cuando se activa esta división. Usted pues está consciente y no anda salivando todo el día, ¿verdad? Grandes cantidades. No, ¿verdad? Porque esto es lo normal, que no tengamos una excesiva salivación. Pero a veces al dormir, pues sí se activa la salivación y por eso le digo, uno deja ahí la marca en la almohada de que durmió re bien. Luego, si hablamos de los latidos cardíacos, la división parasimpática reduce el latido cardíaco. Por eso estamos en calma. Nuestro corazón late constantemente, pero despacio. En cambio, en la división simpática, el cuerpo está en un estado de excitación. Con eso me refiero a que va a actuar. Por ejemplo, si mira que viene un camión hacia usted, pues se acelera el pulso cardíaco y usted corre para quitarse de ahí enfrente. Eso es que se ha activado el sistema simpático. En cambio, si se le reduce el cardíaco y se desmaya antes de que llegue, pues reacciona del otro modo. Entonces, se acelera el impulso cardíaco. Empiezan palpitaciones más rápidas para que la sangre oxigenada llegue a los músculos, estos se activen y usted pueda correr, liberarse o algo. Más que todo, el sistema simpático está relacionado con un sistema de alerta y el parasimpático pues con relajación. Contrae los bronquios. ¿Por qué contrae los bronquios? Usted no necesita tanta cantidad de oxígeno, se contraen, entonces su nivel de oxígeno baja.
En cambio, el simpático relaja los bronquios para que capten mayor cantidad de oxígeno y pues pueda ir de acorde al latido cardíaco. Entonces, sí se relacionan. Ahora, el parasimpático, cuando usted está relajado y todo eso, estimula la actividad digestiva. Por eso no es bueno enojarse o alterarse después de comer, porque su intestino pues está realizando y estómago están realizando la digestión. Por eso hay que comer tranquilos. Si no, cuando usted se altera, se inhibe la actividad digestiva y cuesta que los alimentos se digieran y pasen a los intestinos. Por eso muchas personas que se enojan cuando están comiendo, se enferman, les duele el estómago o tienen problemas después, como la bilis o problemas con el hígado. Entonces ahí hay que tener cuidado. Muy bien, a ver, no sé si han escuchado que a las personas que se asustan, a veces siempre, la maña es siempre darle un vaso con agua para que se calme. Pero algunas señoras dicen, no le den agua porque le va a dar diabetes. O las personas diabéticas que cuando se asustan o tienen una emoción muy fuerte, se les sube el azúcar. Entonces, no sé si han visto una situación así o la han escuchado, pero tiene una razón biológica. El sistema parasimpático es el encargado de estimular la vesícula biliar, ¿verdad? Que se produzca la bilis, que sirve para la digestión de grasas. Pero cuando usted se altera y se activa la división parasimpática, se estimula la liberación de glucosa por el hígado. Entonces se libera glucosa a la sangre, pues para que haya más energía y el cuerpo pues pase por ese mal momento, lo supere. Pero el problema es que las personas con diabetes no pueden manejar esa cantidad de glucosa, no pueden manejar esa subida de glucosa que hay en el cuerpo y por eso se enferman luego de un susto, de una situación de tensión, se enferman porque no pueden manejar ese nivel de glucosa. Entonces, y bueno, una persona que anda en prediabetes también se le puede dar diabetes luego de una situación muy fuerte, porque se activa la división simpática y hace que el hígado libere mucha glucosa. Entonces, si su cuerpo no está bien para asimilar esa cantidad de glucosa, efectivamente da diabetes. Ahora, si ya es diabético y se asusta, se tensa, pues ahí es donde vienen esas subidas de diabetes y enfermedades, ¿verdad? Y si es muy fuerte, puede llegar a un coma diabético por la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir comprendiendo para, pues, irlas relacionando y tratar de mantenernos sanos. Para ir terminando ya con esto, porque ya me pasé de tiempo, el sistema parasimpático pues también contrae la vejiga y relaja el recto. Por eso a veces cuando las personas pues están en una situación y se activa el división parasimpático, en lugar del simpático fácilmente se pueden orinar del miedo o defecar, ¿verdad? Esas son situaciones. O por ejemplo, si usted sufre un accidente y se reduce toda esta actividad, también le puede suceder. En el caso contrario del sistema parasimpático, como hay una secreción de adrenalina y norepinefrina del riñón, o sea, usted está en un estado de alerta bien activo y todo eso, se relaja la vejiga para no expulsar su contenido y se contrae el recto. Entonces, caso contrario, ¿verdad? No, no nos pasa nada de esto porque todo el cuerpo está activo para sobrevivir a la situación que esté ocurriendo. Entonces, para finalizar, el sistema simpático está relacionado directamente con zonas de la médula espinal y del bulbo raquídeo y el simpático con ganglios simpáticos ubicados a lo largo de la columna vertebral. Entonces, por ahí vamos a encontrar estos ganglios y algunos directamente de la médula. Entonces, son totalmente contrarios el sistema parasimpático y el simpático. ¿Hay que repasar esto? Sí, hay que repasarlo, por favor. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el contenido de biología. Voy a detener esta grabación.